¿Cómo están, estimados colegas? Reciban un saludo fraterno. Soy el doctor Italo Funes Rumiche, cirujano dentista, especialista en cirugía bucal y maxilofacial. Y vamos a continuar con las sesiones de actualización para nuestros colegas cirujanos dentistas. Hoy día tenemos un tema bastante frecuente y por supuesto espero que sea útil para su práctica diaria sobre el control del dolor, ¿no? Estas sesiones llegan gracias a un esfuerzo en conjunto entre la Escuela Nacional de Salud Pública y el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Bucal. Todos los cirujanos dentistas estamos de acuerdo que el dolor es una de las causas principales de motivo de consulta. Entonces eso lo podemos ver nosotros a diario. Por lo tanto, nosotros los cirujanos dentistas debemos estar en la capacidad de poder diagnosticar correctamente, ¿no? A través de una evaluación adecuada y poder dar un diagnóstico, una solución correcta y racional a nuestros pacientes. Los objetivos de esta sesión que se han planteado es principalmente compartir con ustedes evidencia científica que permita poder actualizar nuestro concepto sobre definiciones del dolor, la fisiopatología, diagnóstico, evaluación y por supuesto el tratamiento. También identificar y evidenciar las diversas entidades que cursan con cuadros dolorosos en el sistema estomatognático. Y finalmente, la farmacología que se puede utilizar que puede acompañar a otros tipos de tratamientos para alivio del dolor, entendiendo que esta farmacología debe apoyarse en la racionalidad. Para poder definir el dolor, que es el primer concepto o la primera parte de esta sesión, es que existe muchas definiciones en la literatura. Una de las más aceptadas es la de la Asociación Internacional para Alivio del Dolor, donde involucra varios aspectos. Recordemos que el dolor es un proceso bastante complejo y que va a tener o que va a involucrar muchos ámbitos en la vida del paciente. Por eso es que, según la Asociación Internacional para Alivio del Dolor, esta se conceptúa como una experiencia perceptiva, sensitiva, desagradable, acompañada de una respuesta afectiva, motora, vegetativa e incluso la personalidad. Es decir, que el dolor puede afectar varias esferas e incluso cambiar el estilo de vida de un paciente. Para que nosotros podamos entender de aquí en adelante cómo es que se diagnostica, qué tipo de dolor existen y cómo es que se trata, es fundamental que podamos entender también la fisiopatología del dolor, es decir, cómo se genera, cómo se produce y cuáles son las diversas etapas que sigue el dolor desde la periferia, donde se ha producido por lo general un estímulo, hasta su interpretación en el sistema nervioso central. El dolor, digamos, característico o la parte clásica de este proceso es que va a haber un estímulo que puede ser de diversa índole, un estímulo doloroso, térmico, eléctrico, y que va a estimular los nociceptores, las terminaciones nerviosas de la periferia, para que estos generen un impulso eléctrico, un impulso nervioso, y que por otros mecanismos, como la inflamación, por ejemplo, se amplifique este impulso para que pueda ser conducido, y esa sería la segunda etapa, a través de las diferentes fibras nerviosas, principalmente aferentes, para llegar o para conducir este impulso desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Estas fibras periféricas van a llegar hasta un determinado centro que se denomina la zona presináptica, en el cual van a hacer justamente sinapsis con la última fibra nerviosa o las últimas neuronas, para que puedan trasladar este impulso hasta finalmente el centro del dolor, donde va a ser interpretado basados en experiencias previas del paciente. Cabe resaltar aquí, este es un proceso por supuesto mucho más complejo y que los invito a que lo puedan leer para que puedan determinar algunos detalles. Sin embargo, esta es la parte, digamos, más básica y sencilla de poderlo explicar. Pero así de básico y de sencillo, es importante tener esto en cuenta para que nosotros entendamos cómo es que se clasifica el dolor, cómo se trata el dolor, cómo se diagnostica, y luego cómo se trata. Para que podamos entender los tipos de dolor, lo vamos a clasificar según la formación de este impulso nervioso y qué estructuras están involucradas. En la primera son los nociceptores, es decir, las últimas fibras nerviosas de un tejido inervado, en el cual se necesita un estímulo, ¿no?, para que pueda producirse este impulso, pero también existe el dolor neuropático, en el cual no hay un estímulo, hay un problema en la conducción nerviosa, como vamos a ver en un momento. El dolor nociceptivo es el más frecuente, en el cual los cirujanos dentistas estamos
habituados, adecuados a verlo constantemente, y es porque para que se estimule un nociceptor existe un impulso, por ejemplo, una lesión cariosa. La lesión cariosa que llega al tejido pulpar inervado es un muy buen ejemplo, uno de los mejores ejemplos de dolor nociceptivo, y más aún si presenta un proceso infeccioso. En una foto vamos a ver en un cuadro clínico, por ejemplo, una lesión cariosa que ha comprometido la pulpa o una fractura dentaria que ha producido una exposición pulpar. Es un excelente ejemplo del dolor nociceptivo. Es decir, hay un estímulo, los nociceptores se van a sobreexcitar, van a producir o generar este impulso nervioso y lo van a conducir. A diferencia del dolor neuropático, en el dolor neuropático no están involucrados los nociceptores, o por lo menos para generar un impulso nervioso no están involucrados, y es básicamente un problema en la conducción nerviosa. Sin embargo, esta conducción nerviosa, como va a tener un final muy similar al anterior, es decir, en el sistema nervioso central, muchas veces el organismo, el cerebro, no puede diferenciar si el dolor que se produce en ese momento es producto de una mala conducción o es que existe un problema periférico. Definitivamente dolor neuropático como una neuralgia, un dolor facial atípico, dolor por desaferenciación, como vamos a ver en un momento, plantea un reto debido al diagnóstico tan difícil o tan complejo que se puede producir. Sin embargo, esto es importante que nosotros los cirujanos dentistas lo entendamos, que también debemos evaluar o debemos estar en la capacidad de evaluar al paciente para poder diferenciar entre un dolor neuropático y un dolor nociceptivo. Uno de los autores que más ha escrito al respecto es el doctor Scriviani, y en este artículo sobre clasificación y diagnóstico diferencial del dolor oral y maxilofacial, es decir, el que se produce en el sistema estomatognático, él plantea que debido a la complejidad de la anatomía de la inervación, es que no es tan sencillo en algunos casos poder diagnosticar o poder diferenciar un dolor neuropático de un dolor nociceptivo. Insisto, el gran porcentaje de los pacientes tienen un dolor nociceptivo, es decir, una causa evidente, un proceso infeccioso, una pericoronaritis, una pulpitis, una periodontitis, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay otros cuadros dolorosos que no necesariamente el agente causal es evidente. Además del trigémino, que es el factor anatómico más importante, existen también otras inervaciones como los nervios cervicales. Por eso que en conclusión se puede mencionar que la complejidad de la inervación del sistema estomatognático, debido a la diversa confluencia de varios nervios, nos plantea a los cirujanos dentistas un reto para el diagnóstico. Sin embargo, debemos determinar algunas cualidades o algunas características de este dolor para que el diagnóstico sea lo más preciso posible. Cuando nosotros tengamos un paciente que acusa dolor en la consulta, lo primero que debemos determinar es si ese problema, esa queja, es la principal, es decir, si por eso está viniendo al consultorio. Si fuese así, hay que evaluar de manera detallada la historia de la enfermedad. Vamos a ver en un momento qué características tiene esta. Averiguar los antecedentes médicos, si hay alguna enfermedad sistémica de fondo, algún tratamiento médico que esté llevando. Realizar un examen clínico detallado, minucioso, tener la capacidad y el criterio para indicar algunos exámenes auxiliares, por lo general algunas imágenes y sobre todo interpretarlas. Y finalmente una evaluación psicosocial que resulta ser un aspecto muy muy importante. Nosotros en algunos casos podríamos de alguna manera superficial, de manera somera, poder identificar algunos componentes psicosociales. Sin embargo, en la gran mayoría de casos va a requerir una atención o una evaluación especializada. Por eso es que debemos siempre contemplar la posibilidad de una interconsulta a psicología o psiquiatría. Esto lo podemos resumir nosotros en que el cirujano dentista está en la obligación de realizar una historia clínica completa y detallada. Es fundamental que el cirujano dentista realice una historia clínica con todos los componentes del mismo. En la parte de la historia de la enfermedad debemos especificar algunos detalles que nos van a llevar a mejorar nuestro diagnóstico o por lo menos inclinar nuestra presunción diagnóstica hacia algún lado de la balanza. Por ejemplo, el tiempo de evolución. Es totalmente diferente tener a pacientes con 2 días de evolución a tener un paciente con 2 meses de evolución. Probablemente el tiempo ya nos va a marcar una diferencia importante. También debemos especificar detalles como el inicio de la enfermedad,
si este fue brusco o ha sido insidioso, es decir, si ha ido presentando de a pocos y en el curso de la enfermedad, si es que este ha sido progresivo, ha sido regresivo, se ha mantenido, ha sido estacionario o que ha sido oscilante. Las características del dolor, según las palabras del paciente, nosotros debemos tener la capacidad de poderlas interpretar o si no hacer repreguntas y ahondar en estos detalles. El paciente puede decirnos que ha sido un dolor punzante, quemante, tipo de descarga eléctrica, profundo, sordo. Y recordemos que existen patrones patognomónicos, es decir, característicos de una determinada patología. Un dolor, por ejemplo, pulpar no es un dolor sordo, es un dolor punzante y bastante agudo, ¿cierto? Un dolor a diferencia de un dolor muscular por una disfunción donde es un poco más sordo y un poco más diseminado. Y justamente las otras características hablan de estos puntos, es decir, la intensidad del dolor, qué tan fuerte es el dolor, entre comillas, qué tan intenso, si ha habido necesidad de alguna medicación en este tiempo y si el dolor ha sido tan severo que ha afectado algunos estilos o hábitos de vida, si dificulta el comer, el dormir, el hablar. Con esta característica nosotros podemos darnos cuenta qué tan severo es el problema. Saber si el paciente puede identificar de manera puntual el dolor o es que no lo identifica y más bien nos señala toda una zona, es decir, si es un dolor que está focalizado, es un dolor que está diseminado y que involucra varias estructuras. Si hay algunos factores agravantes, es decir, algunas acciones, algunos hábitos que empeoran el dolor, ¿no? Por ejemplo, el masticar, la posición, el estrés, el cepillado, incluso tocarse, afeitarse, en algunos pacientes puede provocar el dolor. Entonces, en esos casos ya podemos entender que no se trata necesariamente de un dolor de origen dental. Y establecer también, preguntarle al paciente si hay algunas acciones o algunas situaciones que pueden aliviar el dolor, si es que se coloca algunas compresas frías, si se coloca algunas compresas calientes y si hay alguna medicación. Si el dolor calma con algún tipo de medicación, tipo analgésicos, AINES, etcétera. Y por supuesto, si hay algunos factores asociados, si es que hay un tipo de tumefacción, aumento de volumen, un enrejecimiento, si hay lagrimeo, todas estas características nos van a ayudar a poder discernir sobre el diagnóstico del dolor. Voy a permitirme leer de manera textual lo que dice el doctor Scribani sobre el diagnóstico del dolor. Menciona que la clave para el diagnóstico está primero en identificar los síntomas que el paciente nos pueda decir. Luego, los signos, los cuales van a ser recabados a través de un examen clínico o un examen físico minucioso, y para entender también que existen varios patrones clínicos en los cuales suelen ser patognomónicos, es decir, suelen ser característicos de una determinada enfermedad. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer los patrones en la historia clínica. Eso es fundamental para un diagnóstico correcto. Con respecto a los antecedentes médicos, y esto tiene una relación directa con el título de la charla, es que hay algunas enfermedades que pueden promover que el dolor se presente, o una de dos, o lo genera o lo agrava. Entonces es importante que le preguntemos al paciente por enfermedades sistémicas, ¿no? Enfermedades existentes de fondo, como diabetes, desórdenes hormonales, cardiovasculares, neurológicos, psiquiátricos, ¿no? Si existe incluso alguna reacción alérgica medicamentosa, preguntarle por antecedentes quirúrgicos, algún procedimiento quirúrgico en cualquier parte del organismo, más aún si ha habido necesidad en la parte de cara y en la cabeza. Si ha tenido hospitalizaciones y más aún si ha habido necesidad de hospitalizaciones por este problema del dolor, preguntarle también si ha tenido en algún momento uso y abuso de algunas drogas, tanto legales como ilegales, si hay algunos hábitos nocivos, si el paciente suele golpearse, si puede tener algún tipo de manía, por ejemplo, con la articulación, y por supuesto eso se puede relacionar al dolor por disfunción. Y también un antecedente importante es el historial psicosocial, ¿no? Ya es la segunda vez que mencionamos la importancia de este aspecto, teniendo en cuenta que el diagnóstico que nosotros debemos realizar es integral, ¿no? Biopsicosocial. Y muchas veces este componente es uno de los más importantes en la generación del dolor. Con respecto al examen clínico, los cirujanos dentistas debemos establecer un orden para poder realizar el examen clínico y debemos hacerlo de manera general y luego específica en el sistema estomatognático. Cabe resaltar que nosotros los cirujanos dentistas somos los encargados de evaluar y el único profesional que lo hace de manera idónea
el sistema estomatognático. Para ello debemos realizar los métodos de inspección, los métodos de diagnóstico o de examen clínico para el diagnóstico como inspección, ¿no? Es decir, a través de la observación, ver las características de determinadas estructuras, luego palpar, percutir y auscultar. Debemos también anotar lesiones que se puedan presentar, cambios en las mucosas, cambios en las estructuras, cambios en piel, si existen algunas linfadenopatías o algunas variantes neurológicas. El examen clínico inicia siempre con un examen general, una endoscopía, funciones vitales, examen del sistema osteomúsculo articular, sistema linfático y luego sistema neurológico. Y luego recién de ese examen general vamos a realizar el examen del sistema estomatognático completo, es decir, evaluar las estructuras tanto intra como extraorales. Hay que evaluar la parte muscular, la articulación, por supuesto, hacer una evaluación facial completa y el examen intraoral. Dentro de este examen intraoral, todas las estructuras, siempre recordemos que existe un orden para ello. Hay un orden para poder realizar el examen intraoral, iniciando con los labios, pasando por el carrillo, paladar, orofaringe, lengua y terminando con las piezas dentarias. Y por supuesto en esta parte está incluido el odontograma. Hacer un examen neurológico en caso sea necesario, del quinto par craneal, del séptimo par craneal, que son importantes. Aquí me permito hacer un paréntesis y una observación importante. El examen clínico del cirujano dentista no está limitado a un odontograma. El odontograma es una parte de este examen clínico completo. Es más, es parte de uno de los componentes del examen intraoral. Entonces, eso es algo que nosotros los cirujanos dentistas debemos tener siempre en cuenta. El odontograma es parte del examen clínico, pero no es lo único que hacemos. No nos limitemos a eso porque es donde se cometen la mayor cantidad de errores. Dicho esto, con toda esta información, es decir, lo que nos ha brindado el paciente y con lo que nosotros hemos podido recabar del examen clínico, estamos en condiciones de poder plantear un diagnóstico presuntivo, el cual nos va a dar el criterio suficiente para indicar algunas imágenes de diagnóstico que puedan corroborar nuestra presunción diagnóstica. Normalmente se inicia con el examen de rutina, una radiografía panorámica, suele ser el examen, digamos, base o inicial para este proceso. En algunos casos se puede tomar algunas radiografías periapicales si queremos ver el detalle de alguna zona en específico, ¿no? Pero suele ser la radiografía panorámica y ahora es de mucho acceso el examen inicial. Por supuesto, como cualquier otro examen, tiene sus beneficios, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Debemos reconocerlas para poder saber cuáles son las limitaciones. Por supuesto, el diagnóstico o las imágenes que nosotros podamos indicar van relacionadas directamente a lo que estamos buscando según nuestra presunción diagnóstica. Si queremos evaluar de manera detallada estructuras dentarias, estructuras óseas, pero mucho más en detalle, pues indicaremos una tomografía con BIM. Recordemos que esta tomografía de haz cónico o tomografía con BIM nos permite evaluar de manera muy detallada las estructuras nerviosas en las diferentes ventanas, ¿cierto? En la vista frontal, en una vista sagital y en una vista axial, e incluso en reconstrucciones. Nos permite evaluar estructuras dentarias de manera correcta, seno maxilar y algunas otras estructuras. Sin embargo, tiene todavía la limitante de no poder establecer una evaluación tan fidedigna del tejido blando. Para ello podemos nosotros recurrir a una tomografía espinal multicorte, ¿no? El famoso TEN o lo que se conoce como una TAC, ¿no? La tomografía axial computarizada, que en realidad es un tipo de corte, en el cual nos va a presentar tanto ventanas para tejido blando como para tejidos duros. Sin embargo, debemos entender que en esta tomografía espiral multicorte, la radiación que recibe el paciente es 15 a 20 veces más que recibe en una tomografía con BIM. La tomografía con BIM tiene ahora niveles de radiación bajísimos, ¿no? Bajísimos que en algunos casos lo han llegado a comparar con dos panorámicas. Si queremos ver algunas estructuras mucho más al detalle, hablando de tejido blando, por ejemplo, la parte intraarticular, o queremos ver algún problema dentro del sistema nervioso central, pues será la resonancia magnética la que brinde estos detalles, ¿no? Entonces, por eso es que va a depender de nuestro diagnóstico presuntivo para que nosotros podamos indicar tal o cual examen por imágenes. También existe la gamografía ósea si queremos ver algunos
puntos específicos básicamente de cuadros inflamatorios o algunas lesiones tumorales en tejido óseo e incluso diseminación de una lesión maligna. Entonces, estos son los exámenes de diagnóstico y con esto estaremos en la capacidad, junto con la información del examen clínico y la primera de la anamnesis, en la capacidad de poder diagnosticar si se trata de un dolor nociceptivo o de un dolor neuropático. Para eso también nosotros deberíamos tener un mapa mental de las diferentes entidades dolorosas, ¿no? Es decir, una clasificación del dolor en estomatología. Hace un momento presentamos la clasificación según la forma en la cual se inicia o el mecanismo por el cual se produce el dolor, sea nociceptivo o neuropático, pero existen otras formas también de clasificar el dolor. Por ejemplo, según el origen, si es de origen dental, ¿no? Es decir, si es odontogénico o de repente no tiene nada que ver con estructuras dentarias, ¿okay? Son estructuras anexas y se denomina no odontogénico. Insisto, este primero, el odontogénico, es probablemente el más frecuente de todos los, eh, digamos, de todos los motivos de consulta y los dolores. Normalmente, si un paciente presenta dolor en el sistema estomatognático, lo más probable es que sea odontogénico, pero no es la única causa. Así que ese aproximadamente 25% de no odontogénico debemos clasificarlo. Por ejemplo, la clasificación de dolor, según el doctor Scribani, también miren cómo es que, si bien es cierto, la patología dentoalveolar, de manera pulpar, periodontal, son las estructuras más afectadas, ¿no? Con mucha frecuencia, existe patología que va a producir dolor, tanto patología odontogénica como no odontogénica. Las neuralgias o sus equivalentes, ¿no? Dolor facial atípico, dolor por desaferenciación. Es más, el problema es que a veces estos cuadros dolorosos como una neuralgia parecen ser un dolor nociceptivo o un dolor de origen pulpar. Entonces, ese error en el diagnóstico lleva a su vez a cometer múltiples errores en el tratamiento. O realizan el tratamiento de conducto, o lo que es peor, exodoncias, cuando no están indicadas, porque la causa de ese dolor neuropático no es una pieza dentaria. Dolores de cabeza y dolores en cuello también, desórdenes temporomandibulares, enfermedades de la membrana de la mucosa también van a producir dolor. Manifestaciones orales de enfermedades sistémicas como la diabetes, como anemias perniciosas, dolores neuropáticos, ¿no? Dolor facial atípico persistente o algunos síndromes como el de boca urente, boca quemante, ¿no? O el síndrome de Sjögren, el de serostomía, que produce también dolor. Entonces vean que existen muchas condiciones que van a producir dolor y nosotros los cirujanos dentistas debemos estar en la capacidad de poderlo identificar y luego tratar. Este cuadro o esta foto muestra el cuadro doloroso más frecuente al cual nosotros los cirujanos dentistas nos enfrentamos diario, ¿no? Aquellos procesos infecciosos de origen dental relacionados a caries dentales con compromiso pulpar o enfermedad periodontal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, características de dolor odontogénico. Si nosotros creemos que este es un dolor odontogénico por el cual viene el paciente, lo primero que tenemos que identificar es un factor etiológico. Porque si el paciente presenta dolor que parece ser un dolor odontogénico, pero no hay lesión cariosa, no hay problema periodontal, es una pieza sana, con una buena respuesta a la evaluación pulpar, probablemente no sea un dolor odontogénico. Habría que evaluar otras entidades. ¿Ok? Suelen ser dolores unilaterales, pueden ser localizados normalmente y suelen ser dolores con características determinadas, punzantes, pulsátil, ¿no? Algunos casos son asociados a cambios de temperatura, cambio de presión también, palpación, a la percusión vertical u horizontal, dependiendo si es un dolor pulpar o periodontal. E incluso existe un procedimiento de diagnóstico llamado inyección, ¿no? Bueno, la infiltración de anestesia, para que nosotros podamos evidenciar qué tipo de dolor es, ¿no? Si es un dolor periférico, es un dolor central. Entonces, esas son algunas características del dolor odontogénico y esto, por supuesto, todos los cirujanos dentistas lo conocemos perfectamente. En este mismo artículo, le vamos a dejar también los enlaces para se presentan cuál es la diferencia tanto en diagnóstico, característica de diagnóstico, de evaluación y tratamiento de una pulpitis, un dolor periodontal, una fractura y dolor dentinal. Este cuadro de aquí, junto con la imagen anterior, definitivamente es la más frecuente y
es el quehacer diario de nosotros los cirujanos dentistas. Sin embargo, recordemos que existe otro cuadro en el cual hay dolores no odontogénicos que lamentablemente no todos están adecuados o habituados a ver. A veces la experiencia juega un rol importante. Y para poder clasificar el dolor existen, por ejemplo, dolores primarios, secundarios o algunas neuropatías dolorosas. Por ejemplo, ¿no? En esta primera, para entender los dolores de cabeza o dolores en la región del sistema estomacognático primario, la migraña, por ejemplo, con o sin aura, el dolor tipo tensional o algunas cefalgias autómicas por el dolor trigémino. Entonces son algunas condiciones primarias. ¿Okay? Esto, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con alguna pieza dentaria, por supuesto, ¿no? Y debemos estar en la capacidad de poder identificar y este tipo de patologías, por lo general, es tratada por un neurólogo. Excepto las neuralgias donde se involucran el quinto 2 y quinto 3 principalmente, los cirujanos dentistas lo podemos abordar tranquilamente. Otro cuadro o otro tipo de dolor son aquellos dolores secundarios, ¿no? Por ejemplo, los atribuidos a trauma, injurias en la cabeza, en el cuello, alguna lesión también vascular o relacionada a algún par craneal, lesiones no vasculares, atribuidos, por ejemplo, a abuso de alguna sustancia o infecciones. Por supuesto, los procesos infecciosos van a producir dolor porque se desata el cuadro inflamatorio, atribuidos a desorden de hemostasia, ¿no? Miren cómo los dolores también se pueden atribuir al desorden del cráneo, al cuello, a ojos, nariz, al seno maxilar, a las piezas dentarias. Bueno, pieza dentaria se supone que aquí es un dolor odontogénico, ¿no? En la boca en general. O incluso, miren este último punto, el atribuidos a desórdenes psiquiátricos. Si nosotros pudiéramos identificar algún indicativo de este problema de desorden psiquiátrico, no hay que dudar ni un minuto en hacerle una interconsulta al psicólogo o a psiquiatría. Lo que están viendo en la imagen es el famoso síndrome de latigazo cuando un paciente sufre algún accidente de alto impacto, ¿no? Esta, injuria a las estructuras nerviosas va a producir una secuela bastante larga, con dolor en toda parte, ¿no? Entonces ahí hay que saber explicar al paciente y acompañarlo en todo este camino. Otro ejemplo de dolor secundario es aquel que se produce por un cuadro quirúrgico, por ejemplo, ¿no? Un cuadro quirúrgico es producto de la presentación de un cuadro inflamatorio. Esto de aquí vamos a hacer un acápite aparte, lo vamos a presentar en la siguiente sesión donde vamos a hablar de problemas inflamatorios. Las neuropatías, por supuesto, miren la clasificación tremenda que existe con respecto a las neuropatías o dolor neuropático como tal, las neuralgias trigeminales, aquellas que son clásicas o aquellas que cursan con un dolor sumamente severo en el cual los pacientes ni siquiera se pueden tocar. Por ejemplo, cuando son atribuidas o relacionadas a herpes zóster, a neuropatía trigeminal, ¿no? Postraumática, atribuida a esclerosis múltiple, ¿no? Hay muchas enfermedades o algunas enfermedades sistémicas que pueden producir dolor y a veces, si no se diagnostica correctamente, esta neuropatía trigeminal podría parecer un dolor odontogénico y llevarnos a algunos errores. También muchas otras estructuras nerviosas también son susceptibles a tener estas neuralgias como el glosofaringio, por ejemplo, ¿no? O el nervio intermediario del nervio facial, neuralgias occipitales. Por lo tanto, debemos estar siempre atentos a algunos inconvenientes. La esclerosis múltiple es una enfermedad de fondo que puede provocar cuadros dolorosos bastante agudos, ¿no? Este es un cuadro de una paciente que le colocaron algunos implantes y se produjo o se desató una neuralgia, un dolor facial atípico. Entonces así hay que tener bastante cuidado y más aún teniendo en cuenta que esta paciente tenía un componente psiquiátrico muy alto. Y como al no se identificó este comportamiento, la paciente, digamos, hacía comentarios inoportunos con respecto a otros colegas que le habían colocado los implantes. Y aquí también es importantísimo que nosotros siempre en todo momento cuidemos la ética, el respeto por los demás colegas, porque nosotros no sabemos cuál ha sido el antecedente, ¿no?
Entonces, en este caso, una paciente con un comportamiento psiquiátrico que no se identificó de manera correcta, eh, culpaba al colega que le había colocado los implantes de un dolor que, según las palabras del paciente, era insoportable. En esto del dolor neuropático, para evitar inconvenientes, es importante el diagnóstico, porque si no, si tenemos características como esta paciente, en la cual la paciente señala que tiene un dolor bastante severo, que va desde la parte de la zona mentoniana del lado izquierdo, recorre esta parte lateral y se aloja hacia la zona lateral. Si nosotros no entendemos las características de este dolor, se pueden cometer errores, ¿no? Lo primero, por supuesto, que nos va a llamar la atención es evaluar la parte intraoral, pero era una paciente, miren cómo es que le habían hecho esodoncias múltiples y continuaba con ese dolor severo. Entonces ya no se debe insistir en hacer más exodoncias, ¿no? Este es un cuadro bastante frecuente, lamentablemente, en el cual no se hace una buena diferencia entre un dolor neuropático y un dolor nociceptivo, en este caso un dolor odontogénico. Con respecto al dolor relacionado a cambios en la mucosa oral, hay muchas condiciones, ¿okay?, que producen dolor, cambios en la mucosa oral que producen dolor. Por ejemplo, infecciones por herpes produce dolor sumamente severo, ¿no? Varicela zoster, candidiasis, sobre todo las candidiasis atróficas, van a producir heridas, úlceras en la boca con un dolor bastante importante, ¿no? La gingivoestomatitis necrotizante aguda, la también es muy dolorosa, ¿no? Algunos problemas autoinmunes, problemas incluso hasta alérgicos, eritema multiforme, por ejemplo, producto de una reacción alérgica exagerada a algún medicamento, va a producir dolor en la boca, ¿no? Injurias traumáticas, neoplasias, problemas neurológicos, desórdenes nutricionales y metabólicos, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, es importante, ¿no? Incluso las anemias ferropénicas, es decir, por deficiencia de hierro, también van a producir neuropatías diabéticas, síndrome de malabsorción. Las serostomías, ¿no?, por ejemplo, relacionadas al síndrome de Sjögren, van a tener un problema, van a cursar con problemas dolorosos. Algunas lesiones cancerosas en zonas anexas, por ejemplo, ¿no? El cáncer en esófago, cáncer orofaringio, va a producir un dolor también importante. A la mucositis, producto de un reflejo esofageal, por ejemplo, las pacientes embarazadas que tienen constantemente vómitos o aquellos pacientes que tienen algún desorden nutricional como bulimia van a tener estos inconvenientes, ¿no? Entonces, este es un cuadro que podría resumir algunas de las enfermedades sistémicas o algunos cuadros sistémicos que influyen mucho en cuadros dolorosos de la boca. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Saber diferenciar una estomatitis aftosa, por ejemplo, recordemos que las aftas se presentan en mucosa móvil, labios, hasta incluso fondo de surco, no se presentan en gingiva. Si hay lesiones en gingiva, eso no es afta. Las aftas no están en paladar duro, por ejemplo. Pueden estar en lengua, en piso de boca, frenillos, labios, porque es mucosa móvil, ¿no? E incluso paladar blando, pero no en mucosa fija. Las estomatitis aftosas, recordemos que si bien es cierto, son cuadros autoinmunes, están relacionados muchas veces a algún cuadro de estrés agudo, ¿no? A diferencia de una estomatitis herpética, donde se puede presentar en cualquier zona de la boca, sea mucosa fija o mucosa móvil, y estas úlceras son producidas por el virus del herpes, ¿cierto? Y son bastante dolorosas ambas, ¿no? Incluso basta que salga una sola afta pequeñita, esos 2 milímetros son suficientes para provocar un dolor intenso. Y más aún si las lesiones por herpes son bastante severas, pues el cuadro va a ser mucho más doloroso. Una variante del líquen plano, que es el líquen plano erosivo, va a producir estas zonas de ulceración en la mucosa que van a producir un dolor bastante severo, y algunas enfermedades autoinmunes como el pénfigo vulgar o el pemfigoide mucoso benigno van a producir úlceras bastante grandes, bastante llamativas, que va a producir un dolor exagerado en el paciente. Otros cuadros dolorosos son aquellas lesiones, por ejemplo, acá mencionan accidental, ¿no?, de quemaduras químicas, lógicamente alguna fuente importante de fuego,
Y también se menciona las quemaduras solares y específicamente aquí estamos identificando una quelitis actínica, ¿no? Las quelitis actínicas son aquellas lesiones básicamente en labio inferior producto de una radiación solar o exposición solar prolongada. Al inicio suelen ser lesiones que no duelen, pero luego cuando se ulceran y empiezan a exponer buena parte de la submucosa se vuelven bastante dolorosas. Estomatitis, por ejemplo, en este caso por posradiación, también va a producir cuadros dolorosos. Otras condiciones, y aquí esta es una foto tomada del internet en el cual existe la autodestrucción, ¿no? Aquellas personas que por rituales, por comportamientos obsesivos, es decir, estamos hablando de cuadros psiquiátricos, o incluso, entre comillas, por diversión, cuando se ponen algún piercing, alguna perforación, etcétera, también son condiciones que van a provocar dolor. Hay algunas condiciones como el síndrome boca-urente en el cual no se puede identificar lamentablemente ninguna variante, todas las estructuras están dentro de lo normal y esto también genera bastante dolor en los pacientes. Esta es una mucosa característica de aquellos pacientes con deficiencia de vitamina B12 donde hay una depapilación marcada de la mucosa con zona de enrojecimiento y esto va a producir un dolor severo. Si bien es cierto, al inicio de la enfermedad, las lesiones malignas como un carcinoma epidermoide no suelen producir dolor, son úlceras que no producen dolor. Sin embargo, cuando estas lesiones son infiltrantes, ¿no? y alcanzan algunas fibras nerviosas, pueden provocar o bien parestesia o irse al otro extremo de provocar dolores bastante exagerados, ¿no? Como en esta paciente cuyo motivo de consulta no fue la lesión per se, sino el dolor que producían estas lesiones después de prácticamente 2 años de evolución. Y a través de una biopsia se confirmó que era un carcinoma epidermoide infiltrante. Debemos entender, así como podemos nosotros diferenciar un dolor pulpar de un dolor periodontal, ¿cierto? También existen algunas características para diferenciar un dolor por neuralgia, un dolor por desaferenciación, una neuralgia aguda posherpética o un síndrome de boca urente. Debemos leer estas características, saber cuáles son las características del diagnóstico, la evaluación que se debe indicar y cuál sería el tratamiento. Un tratamiento para neuralgia trigeminal es totalmente diferente al de síndrome de boca urente, ¿ok? O dolor por desaferenciación. Otro grupo de cuadros dolorosos son los desórdenes de la articulación temporomandibular, ¿no? Y cada vez más, e incluso en esta pandemia, se han acentuado los dolores en pacientes cada vez más jóvenes, ¿no? Los pacientes jóvenes acuden ahora con mucha frecuencia con dolores musculares, con dolores articulares, ¿no? Y son justamente estos dos los más importantes, dolores o desórdenes propios de la articulación, desórdenes musculares o aquellos desórdenes miofaciales en las cuales las estructuras ya mucho más profundas están involucradas. El dolor nociceptivo, o mejor dicho, el dolor por desórdenes de ATM es un excelente ejemplo de un dolor nociceptivo. ¿Bien? Insisto, miren, si ustedes se dan cuenta, son fotos de pacientes cada vez más jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento para el dolor en estomatología? Específicamente, si nosotros encontramos un dolor nociceptivo en el cual hay una causa evidente, pues el tratamiento va a ser eliminar el agente causal. Ese es el tratamiento, el principio para el tratamiento de dolor más importante, eliminar el agente causal. Si es una pieza que tiene una lesión cariosa, pues habrá que restaurarla. Si hay un compromiso pulpar y se puede hacer una restauración, tendrá que hacerse un tratamiento de conducto o en todo caso indicar la exonce. Si es un proceso infeccioso, bueno, eliminar el agente causal. Ya se verá en detalle, hay una sesión específica para infecciones odontogénicas, ¿no? Pero el principio para el manejo del dolor es exactamente el mismo, eliminar el agente causal. ¿Podemos recurrir a la farmacología? Sí podemos hacerlo y debemos saber en qué parte del proceso de la fisiopatología del dolor que hemos visto al inicio de esta sesión van a actuar algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los que actúan a nivel periférico disminuyendo la generación y la amplificación del impulso nervioso? Los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides. ¿Cuál es el fármaco que va a actuar interrumpiendo la conducción del impulso nervioso? Los anestésicos locales. ¿Cuáles son los fármacos que van a actuar en la zona de recepción del impulso, en la zona presináptica, en el encéfalo? Bueno, los analgésicos básicos, tipo paracetamol. ¿Ok?
¿Y quiénes van a actuar ya en el sistema nervioso central, en el centro del dolor, por ejemplo, para producir una depresión del sistema nervioso central? Los analgésicos opiáceos, ¿no? Tipo morfina, tipo petidina, ¿no? Pero también existen otros fármacos que van a ayudar a disminuir esa conducción nerviosa, tanto a nivel central como a nivel periférico. Nos estamos refiriendo a los anticonvulsivantes. Entonces, todos estos fármacos, de alguna manera, tienen un efecto analgésico. ¿Ok? Los antiinflamatorios, por supuesto, tienen un efecto analgésico importante. Los corticoides no tienen efecto analgésico, pero sí un efecto antiinflamatorio y potencian otros fármacos, ¿no? Entonces, de esto de aquí, vamos a hablar de los anestésicos locales, algunos anticonvulsivantes, analgésicos básicos, porque son los que frecuentemente nosotros utilizamos para calmar el dolor. Y vamos a iniciar con los anestésicos locales. Definitivamente la anestesia local es una de las herramientas más útiles para nosotros los cirujanos dentistas porque la utilizamos, la hemos desarrollado y la hacemos de manera bastante buena y segura, ¿cierto? No cabe la posibilidad actualmente de hacer algunos procedimientos sin que no hubiese de por medio la anestesia local, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que colocar anestesia dental genera un estrés adicional a los pacientes y incluso le tienen terror a la consulta. Bueno, ese temor se produce por dos cosas, ¿no? El primero, por el temor a la aguja, a la anestesia como tal y al sonido y al ruido de la pieza de alta. Nosotros tenemos que manejar también y darle seguridad y confianza al paciente. Los anestésicos locales básicamente lo que van a hacer es evitar que el impulso nervioso llegue, ¿no? Llegue hasta el sistema nervioso central y que se identifique como dolor. Es decir, evitar que el cerebro capte ese impulso y por lo tanto lo interprete como dolor, ¿no? Este es un cuadro bastante interesante de cómo es que se produce el efecto de la anestesia. Para eso debemos explicar o debemos entender que la conducción nerviosa es un proceso bastante, complejo también y que están involucrados algunos iones, ¿no? Básicamente el ion sodio y el ion potasio. Esto es lo que sucede en una fibra nerviosa convencional en el cual existe potasio en el interior y sodio en la parte extraneuronal. Cuando se produce un impulso nervioso, se va a producir un efecto llamado despolarización, que no es otra cosa que el intercambio de iones. Es decir, el ion sodio va a ingresar a la neurona o al eje neuronal y el ion potasio, por una cuestión de gravedad, o más que gravedad, de equilibrio, el ion potasio va a salir. Entonces, en este momento donde se han producido los intercambios de iones, se va a producir una despolarización. E incluso el potencial de membrana va a pasar de menos 70 milivoltios hasta 40 milivoltios. En ese momento va a pasar el impulso nervioso y una vez que pasa el impulso nervioso, se va a regresar al efecto, a la posición inicial que se denomina repolarización. Es decir, el ion sodio va a regresar y el ion potasio va también a retornar al interior de la fibra nerviosa, ¿no? Eso se denomina repolarización. Es importante entender este proceso para que a su vez nosotros entendamos que el efecto o el sitio donde produce efecto el anestésico es bloqueando el canal de sodio. ¿Okay? Entonces, si el anestésico local va a bloquear el canal de sodio, va a evitar que el sodio ingrese, por lo tanto, va a evitar que pase de reposo a despolarización. No se produce despolarización. En este otro gráfico, al bloquear el canal de sodio, se evita que el ion sodio ingrese, por lo tanto, no se va a producir el impulso. Por lo tanto, podemos decir que los anestésicos locales lo que hacen es evitar o bloquean la conducción nerviosa a través del bloqueo del canal de sodio. ¿Okay? Ahora, hay que tener bastante cuidado porque los anestésicos suelen ser bastante seguros, ¿no? Muy seguros. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con una enfermedad sistémica, puede causar algo de temor. Yo les sugiero aquí dos lecturas importantes. La primera sobre odontología y el manejo de pacientes con enfermedades sistémicas de José Luis Castellano y la doctora Laura María Díaz, que es un libro de lectura obligatoria para todos los cirujanos dentistas, y este otro artículo de Abramovic sobre manejo médico de aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía dentoalveolar. Aquí básicamente se explica cómo manejar a aquellos pacientes con enfermedad sistémica que van a ser sometidos a una
por ejemplo, infiltración de anestesia para un procedimiento tan rutinario como una restauración. Partimos siempre con una historia clínica completa, verificar que esa enfermedad que tenga el paciente está controlada. Nosotros la podemos verificar o es mejor hacer una interconsulta a su médico tratante, generar un ambiente donde no haya estrés y que provoquemos la menor cantidad de dolor, ¿ok? Infiltrar lentamente la anestesia, utilizar bastante anestesia tópica. Y otro truco, cuando haya que infiltrar la anestesia, sobre todo intraoculares, por favor, hay que hacerlo de manera muy lenta. Tómense su tiempo, no la hagan de un solo porrazo, porque además de provocar dolor, van a promover que el anestésico rápidamente, sobre todo el vasoconstrictor, pueda pasar al torrente sanguíneo. Estar muy seguros que no se está en un vaso sanguíneo, por eso es importante siempre la aspiración negativa, ¿okay? Aspirar antes de infiltrar la anestesia. Y si de repente su jeringa Carpuli no tiene este émbolo para hacer esa aspiración, bueno, tendrán que fijarse en el interior del cartucho, porque al tener una burbuja de aire va a producir succión, presión negativa. Y por supuesto verificar la cantidad de los anestésicos que se van a utilizar. Una vez más, por ejemplo, en el caso de un paciente hipertenso, una vez más se recomiendan aquí algunas lecturas. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la presión sistólica de este paciente no esté por encima de los 160 milímetros de mercurio y que la diastólica no esté por encima de los 100. Esos son los límites permitidos para un procedimiento. Que haya un ambiente relajado, que no se produzca dolor, que la infiltración de la anestesia se haga de manera muy lenta, estar seguro de no estar en un vaso sanguíneo, que sean citas muy cortas, lo más cortas posibles, de preferencia vespertina después del almuerzo, y dosis de medicación para, por ejemplo, anestésicos con vasoconstrictor. Si el paciente hipertenso toma beta bloqueadores, o mejor dicho, toma cualquier antihipertensivo excepto beta bloqueadores, se le puede colocar hasta 4 cartuchos con vasoconstrictor, teniendo en cuenta todas las indicaciones anteriores. Y si el paciente toma beta bloqueadores como atenolol, propanolol, solamente se pueden colocar 2 cartuchos como máximo. Ahora, aquí también es importante entender que la hipertensión suele ir acompañada con algún antecedente de accidente cerebrovascular, antecedente de infarto. En ese caso solamente se deben colocar 2 cartuchos. Lo mismo para una paciente embarazada, ¿no? Debemos conocer cuáles son las categorías de los medicamentos según la FDA que nos permiten a nosotros utilizar. La lidocaína, por ejemplo, la penicilina, algunos antibióticos tipo amoxicilina, paracetamol, incluso el naproxeno, están categorizados como B, es decir, de uso bastante seguro para una paciente embarazada. Si podemos evitar el uso de los fármacos, por supuesto, pero hay algunos casos en los cuales tenemos que actuar. En esta paciente de 22 años con una pericoronaritis que tenía un tiempo de evolución de una semana y ha estado con antibióticos durante todo ese tiempo y sigue muerta de dolor, porque no quisieron sacarle la muela, porque esta paciente estaba embarazada, tenía 12 semanas de gestación y ya no tolera más el dolor. Y por todo lo que ha tenido que pasar en estos días, está muy temerosa. Así que lo que tenemos que hacer es explicarle bien al paciente, darle bastante seguridad, y lo que debemos hacer es retirar la muela, retirar la pieza dentaria, porque es la única maniobra que nos va a permitir o nos va a garantizar que eliminemos el factor causal, que en este caso es el saco pericoronario inflamado. Algunos me dirán, pero podríamos hacer una operculectomía, por ejemplo, ¿no? La famosa operculectomía. Primero, que la operculectomía está proscrita, ya no se realiza de manera rutinaria, prácticamente ya no se debería hacer. ¿Por qué? Porque tiene alta tasa de recidiva, es muy dolorosa, y además para hacer una operculectomía le tienes que poner igual anestesia, ¿no? Entonces, si ya le estás poniendo anestesia, retira la muela, es mejor. Obviamente hay que hacerlo con todos los cuidados, ¿no? Con todos los cuidados posibles. Hay muchos acápites para poder tener en cuenta el tratamiento de una paciente embarazada, así que por favor les sugiero también darle una leída y no caer en ninguno de los extremos, ¿no? Es decir, creer que no pasa nada y que minimicemos el problema, o irnos al otro extremo de provocarle mucho más temor al paciente. Finalmente, lo que debemos hacer es un orden, una secuencia en el tratamiento. Insisto siempre con la buena historia clínica, qué fármacos vamos a utilizar, la terapia quirúrgica, para que todo vaya bien, ¿no? Esto no se va a curar con antibióticos, no se va a curar solamente lavando la herida. Esto se tiene que retirar para poder garantizar, insisto, que se está eliminando el saco pericoronario. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cuál es la utilidad que tiene el anestésico local
¿cierto? Dentro de el manejo del dolor. Existen otros fármacos, ¿cierto? Para manejo del dolor nos estamos refiriendo a los analgésicos. Y en analgésicos tenemos dos grupos, ¿no? Aquellos analgésicos básicos como el paracetamol, en el cual si bien es cierto, actúan en el sistema nervioso central, no lo hacen en la corteza, ¿ok? Lo que van a hacer es inhibir la ciclooxigenasa llamada cerebral que se encuentra en esta zona presináptica. Es decir, van a disminuir la captación o la recepción del impulso nervioso en la zona presináptica. El paracetamol no es un AINES, tiene una acción antiinflamatoria muy débil, prácticamente ninguna, pero sí es un muy buen antipirético, tiene una acción rápida bastante interesante y no produce ninguna depresión a nivel del sistema nervioso central. No producen náuseas, no producen eh, vómitos, no producen depresión respiratoria, tampoco merman el consciente del paciente, ¿no? La irritación gástrica que produce el paracetamol es bastante baja y tampoco afecta la función plaquetaria ni los factores de la coagulación. Se absorbe muy bien por vía oral y se distribuye en el organismo de manera muy uniforme y puede ser utilizada, y esa es su indicación principal, para dolores leves y moderados, ¿no? Como vamos a ver finalmente un protocolo para manejo del dolor. Entonces el paracetamol de 500 miligramos o de un gramo puede ser nuestra dosis correcta sobre el primer fármaco para manejo del dolor. Insisto, siempre y cuando tiene que ir acompañando a un tratamiento. El paracetamol por sí solo no va a calmar una pulpitis hasta que no se haga una apertura cameral, ¿no? Si hay un absceso, hasta que no se realice el procedimiento quirúrgico de exodoncia y limpieza quirúrgica, no va a calmar el dolor, así que hay que tener bastante cuidado con ello. Las dosis de paracetamol indicadas son para adultos aproximadamente de 500 a 1 gramo. Eso va a depender del peso del paciente y de algunas características como insuficiencia hepática, por ejemplo. En lactantes se puede disminuir la dosis a máximo solamente 50 miligramos vía oral. 500, perdón, ¿no? 500 acá hay un tema. En bebitos, en lactantes, perdón, hay que verificar aquí, incluso por el peso del paciente, con una dosis máxima de 150 miligramos al día, es decir, 50 miligramos en cada 8 horas. En niños de 1 a 3 años, la dosis es de 80 a 160 miligramos cada 8 horas, y niño de 4 a 8 años aumenta un poco más, de 240 a 320. Por lo general aquí, para poder controlar estos números, es mejor utilizar el paracetamol en presentación de jarabe, ¿no? Recordemos que paracetamol en jarabe tenemos la dosis normal es de 120, de 100, 120, y en Perú por lo menos no hay de 200, así que hay que manejarlas con estas dosis. En pacientes hasta los 12 años, ya un poco más grandes, de 300 a 600 miligramos, tendríamos que averiguar si es que el paciente puede ingerir alguna tableta y podríamos cortarla para poder asegurar la dosis. Pero tener en cuenta que la dosis máxima de paracetamol por día es 4 miligramos. Y hay muchos estudios al respecto. Este es uno de ellos, sobre el manejo de acetaminofén, en este caso es lo mismo que paracetamol, de 1 gramo, ¿no? Para dolores un poco más severos. Y el tramadol, como un analgésico, si bien es cierto, está catalogado como un analgésico opiáceo, tiene algunas similitudes con un analgésico básico, es decir, producen menos efectos secundarios, pero igual son bastante, en algunos casos, pesados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tiene una acción central muy similar a los opioides como actúan, porque tiene receptores Mu y los otorreceptores de noradrenalina y serotonina en el sistema nervioso central. 100 miligramos de tramadol es sumamente potente y más o menos equivalen a 10 miligramos de morfina. Así que es muy potente este tramadol, ¿no? Y es bastante buena, su absorción vía oral es muy buena. Tiene una vida aproximadamente entre 3 a 5 horas, pero el efecto clínico puede durar incluso hasta las 8 horas, ¿no? Entonces podemos indicar cada 6 o cada 8 horas, pero debemos tomar en cuenta, ¿okay?, que si bien es cierto, produce menos problemas que los analgésicos opiáceos, ¿okay?, menos depresión respiratoria, menos sedación, menos estreñimiento, menos problemas urinarios que la morfina, por ejemplo, pero produce náuseas, mareos, somnolencia, sequedad de boca. Entonces, si le vamos a indicar a un paciente el tramadol y nosotros lo indicamos solamente en casos de urgencia, es preferible decirle al paciente que descanse durante ese tiempo.
Tenemos presentaciones de tramadol de 50 miligramos, de 100 miligramos, ambas en tabletas y en inyectable también, ¿no? Tanto para presentación para intramuscular y para endovenoso, ¿no? De 50 y de 100 miligramos. Y está por demás establecido que el tramadol tiene muy buen efecto en el caso de cirugía de terceras molares. Y en el caso, y ya con esto terminamos, en el caso para dolor neuropático, el dolor neuropático, recordemos, tipo neuralgia, lo que se utiliza son anticonvulsivantes, ¿no? Esto es importantísimo porque el dolor neuropático no tiene un agente causal, no hay caries, no hay lesiones de por medio, por lo tanto, la farmacología es lo que se utiliza en estos casos, ¿no? Básicamente son tres los anticonvulsivantes más utilizados: la carbamazepina, cuyo nombre comercial es Tegretol, la pregabalina, bajo el nombre de Lírica, y la gabapentina bajo el nombre de Neurontin. Estos tres, carbamazepina y pregabalina, suelen ser los anticonvulsivantes iniciales, ¿no? Los de primera línea, y luego los de la gabapentina como una segunda opción, salvo que el paciente ya haya tomado carbamazepina por mucho tiempo y que no haya tenido efecto, pues utilizaremos gabapentina. En conclusión, podemos decir que para el manejo de los cuadros dolorosos es muy importante el diagnóstico. Debemos establecer el diagnóstico: si es un dolor neuropático, si es un dolor nociceptivo, si es un dolor odontogénico, no odontogénico, si es un problema articular, si está relacionado a alguna condición de la mucosa oral, para que podamos darle tratamiento. Me permito leer textualmente esto: los cirujanos dentistas debemos estar preparados para una evaluación completa, un diagnóstico preciso y un tratamiento pertinente, ¿no? Oportuno, rápido. Y por supuesto trabajar en equipo y plantear la cultura de referencia. No todos podemos saber todo y no necesariamente lo vamos a tratar, pero sí debemos guiar al paciente. Debemos guiarlo, y si hay alguna necesidad de interactuar entre nosotros, los especialistas en odontología, o con otras especialidades médicas, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Cada caso debe ser abordado de manera individualizada, racionalizada, es decir, farmacología o medicación basada en evidencia y en personalizada, ¿no? Es muy importante. Les voy a presentar aquí algunos enlaces de interés que van a estar a su disposición para que ustedes puedan leer los diversos artículos que se han presentado en esta sesión. No me queda más que agradecerles por su atención y nos vemos en la siguiente sesión para hablar de manejo de la inflamación. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga a todos, cuídense mucho.